El 28 de marzo se celebra la fiesta de Santo Tomás de Aquino, un hombre que tuvo una importancia enorme, no solo en la Iglesia Católica, sino en todo el pensamiento. El siglo XIII es un siglo luminoso para el pensamiento. Se crearon las universidades como unidad del saber, no como ahora que son escuelas para oficios, para ganar un dinero y cosas de esto, y se ha perdido mucho conocimiento, siguiendo el trivium y el quadrivium, que era como las ciencias y las letras que llamamos nosotros. Y dentro de estos había la filosofía. Bueno, no le llamaban así, pero recogieron muchísima sabiduría. Y dentro de esta sabiduría destaca, lógicamente no, destaca porque era muy listo y muy trabajador, destaca Santo Tomás de Aquino. No fue fácil, porque predominaba el seguir el pensamiento de Platón, que parecía que se adaptaba mejor a la fe católica, porque defendía la inmortalidad del alma, las virtudes, la ascensión a la belleza, muchas cosas muy bonitas. Pero Santo Tomás, siguiendo a su maestro, San Alberto Magno, también dominico, que es el patrono de las ciencias, químico, patrono mío, pues le permitió acceder a iba a decir San Aristóteles, pero casi podríamos decir San Aristóteles. Aristóteles, las personas más ecuánimes dicen que es el filósofo. Destaca sobre todos los demás en la profundidad y extensión de lo que hace de una manera sorprendente. Es de una riqueza llamativa. Pues Santo Tomás, ayudado por San Alberto Magno, cuando es maestro en la Universidad de París, es decir, lo que aquí llamaríamos catedrático, pues realiza una ampliación de Aristóteles. Conoce bien Aristóteles y le añade pues algunas cosas, no muchas, no muchas. Y con este conocimiento pues nos dice cosas pues, muy interesantes. Yo quisiera hoy destacar 3 o 4. Por ejemplo, Santo Tomás dice, hablando sobre la persona, dice, lo más perfecto es lo que existe. Parece una cosa trivial, pero no es así, porque, por ejemplo, en la noción de persona sobre todo se decían ideas y se quedaba en el nivel de conciencia o de términos en que Abel decía, lo importante es el ser, lo que existe. O, como diría Aristóteles, que dio la aportación de potencia y de acto, lo que está en acto. Y bueno, por ejemplo, lo más perfecto es lo que existe. Porque Aristóteles, así como Platón, pues, utilizó el mundo de las ideas y dice cosas impresionantemente bonitas, el mito de la caverna y lo de los caballos, pero Aristóteles, siendo discípulo suyo y aprendiendo a pensar como le enseñaba Platón, él opta por el estudio de la realidad. Y entonces en ese estudio de la realidad tiene varias partes. Bueno, entre sus obras destaca la Suma Teológica, pero no solo la Suma Teológica, que está escrita para pensadores cristianos, que es casi exhaustivo del conocimiento teológico, pero tiene la Suma contra Gentiles, que estaba escrita para musulmanes, es decir, no creyentes, o sea, gentiles, que dirían los judíos, y hace otro modo en vez de poner citas de la Sagrada Escritura, pues hace otro modo de pensar.
Luego tiene otras obras ya más estrictamente filosóficas, como en el de Potencia, el de Malo, sobre el mal, el tema es uno de los grandes temas más difíciles que hay, y muchos más. Curiosamente, bueno, Aristóteles no solo es un filósofo, Aristóteles es también lo que hoy llamaríamos un científico. La primera obra que hace, o de las primeras que hace, es la física. La física, y junto a ello hace unos estudios de biología, de cómo son los animales, de cómo, es lo que hoy hace mucha gente. Y después en la física utiliza una dualidad muy importante que es materia y forma. Por ejemplo, por decir materia y forma, para entenderlo, como yo soy químico, pues yo lo explico de esta manera. El agua tiene hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es un gas, el oxígeno también. Si se juntan directamente, explotan. Y sin embargo, agua tenemos por todas partes, se consigue por caminos diferentes. ¿Pero qué diferencia hay entre el agua o la sal y los elementos que le ponen? Pues que tiene una nueva forma. La forma que haremos sal o agua o lo que sea, diferente de la forma que tenía el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, pues esto, como vemos, aplicándolo a fondo, pues sirve para desarrollar la química, la física, nuestra física, en fin, muchas cosas más. Pero con respecto a las ciencias, tiene unas cuantas ideas que algunas se han medio perdido y que son impresionantes. Por ejemplo, la idea que tiene Aristóteles y también Santo Tomás sobre la física, sobre lo que llamaríamos hoy ciencias, es que las ciencias es conocimiento cierto por causas, o sea, conocer las causas de las cosas, porque no hay. Y entonces hace una distinción importantísima que los que la han perdido se encuentran perdidos, por muy científicos que sean, que es, hay 4 causas: la causa material, lo que diríamos nosotros, pues los corpúsculos, tal, la causa formal, lo que al juntarse lo que forman, la causa eficiente y la causa final. Bueno, pues estas cosas, si no se atienden las 4 causas, se pierde la ciencia experimental, no puede progresar. Por ejemplo, ¿qué añade la causa final? La causa final es lo primero en el pensamiento y lo último en la consecución en el final. Es decir, que hay un algo que le hace ir a algún sitio, un sentido. ¿Por qué? Pues puedes decir que es una inteligencia, puedes decir otras cosas. Y de hecho en la biología pues vemos que esto sale por todos los lados, por todos los lados. Y cuando se ha perdido la noción de causa final, pues entonces el científico, o muchos científicos, se dedican solamente a estudiar los elementos y cómo se combinan y cosas, y llegan a cosas muy interesantes, pero se quedan parados. ¿Y por qué pasa esto? Pues no lo sabemos. Por ejemplo, él y Santo Tomás tienen una física que tiene las nociones de materia y forma y la noción de causalidad que se perdió con Hume y se perdió con Kant, que decían que eran cosas de nuestro entendimiento. Bueno, esto a mí, y no solo a mí, claro, me parece una pérdida enorme, pero como vemos, estudian la ciencia en profundidad, desde el punto de vista no solo filosófico, sino exhaustivo. Pero, por ejemplo, hay otras cosas, aparte de la noción de finalidad.
Y Aristóteles lo que hace es, cuando ha acabado el estudio, o que él considera un estudio suficiente de la física, del estudio de las cosas, de los animales y cosas de estas, acaba y empieza la metafísica. La metafísica es lo que viene después de la física. Intentar llegar al fondo de las cosas. Es a pensar las cosas. Y entonces, pues Santo Tomás sigue también esta línea, pero al mismo tiempo aportando alguna cosa más, porque claro, al ser cristiano, pues claro, conoce por la revelación mucho mejor lo que es, de quién es Dios, porque al fin y al cabo el conocimiento, el tema del conocimiento es Dios. Y todo lo que estudiamos, que es muy interesante, todo cómo somos los hombres, cómo son los animales, cómo son el cosmos, todo esto es interesantísimo. Pero si quieres ir más lejos, tienes que llevar a quién es Dios. Entonces eso es lo que trata la metafísica. Y entonces sigue una técnica, un modo de pensar que llega al ser. O sea, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿qué es lo primero que conozco cuando tengo algo delante mío? Pues que está delante mío, que existe. O sea, lo que decía Descartes, pues es incoherente, es incoherente. Niego que lo que está aquí, y dudo, y solo no dudo de mi pensamiento. Pues hombre, por favor, las cosas están donde están. Pero bueno, no vamos a meter con Descartes, que en definitiva lo que dicen los que saben más, que es un defecto de voluntad, que quiere dudar. El volo dubitare, y entonces viene el credo cogito ergo sum. En cambio, Santo Tomás y Aristóteles, los dos grandes, pues dicen no, las cosas son como son. Entonces yo tengo que conocer la forma, la esencia de la cosa, y puedo llegar más lejos, y dice, pues sí, puedes llegar al ser. Entonces con esto consiguen explicar lo que es el ser humano, por ejemplo, y consiguen explicar quién es Dios, un poco, no totalmente, porque eso no se puede, ¿no? Pero, y cuando te dicen que es una persona, pues te dirán, una persona es un ser que piensa y es libre. Y cuando hablan del tema, o sea, toda la plenitud de la realidad que es Dios, pues te dicen, Dios es el mismo ser subsistente, o el ser infinito en acto. Claro, las palabras, si no las conoces, pues muchas veces la filosofía cuesta entender porque no se sabe el significado correcto de las palabras. Pues esto hay que estudiar, claro. Entonces, fijaros, por ejemplo, Santo Tomás admiraba mucho a un pensador del siglo V que se le llama el Pseudo Dionisio, porque firmaba con ese nombre del siglo V, pero como si fuese aquel señor que se convierte con San Pablo, Dionisio Areopagita. No era el del siglo I, sino que era uno del siglo V que habla del conocimiento apofático. Apofático es negar lo que no conozco para quedarme más cerca de lo que puedo conocer. Por ejemplo, yo digo, Dios es bueno. Si por bueno entiendes solo lo que tienes en tu cabeza, Dios es más que bueno. Es hiper bueno, vamos a decir. O Dios es verdad, no como la tienes en tu cabeza, que es más reducida, sino que es la hiperverdad, y así puedes hacerlo con todo. Hay un conocimiento apofático, o sea, negativo, que niega lo que no es para llegar a lo que es, y entonces este conocimiento, ¿qué hace?
pues te deja delante de la realidad sin demasiadas reducciones conceptuales. O sea, que te pone delante de Dios y dice, mira, esto es más que lo que tú conoces. Entonces, ahí puedes avanzar por la metafísica o puedes avanzar por la revelación o por la fe, todos los caminos que nos interesan. Bueno, pues sorprendentemente, con el racionalismo, sencillamente niega la metafísica. ¿Y entonces qué les ha ocurrido? Pues que se han quedado estancados. Tanto el kantismo y el Descartes, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, estos son solo conocer con la inteligencia, o con la razón, que es menos que la inteligencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que las conclusiones que llegan son pues de muchos muertos y de muchos destrozos. Y los mismos discípulos de esto, como decía un profesor que oí hace poco, decía, los discípulos de Hegel son anti-hegelianos. Por ejemplo, Marx, en vez de decir la sociedad perfecta, al final dice el comunismo. Y dicen, bueno, cosas de estas, que después son otros desastres, ¿no? O sea que hoy esta vía ha sido agotada y los pensadores, hombre, algunos lo seguirán, pero los más, pues no lo sigue casi nadie. Hay otra vía que se da sobre todo en un autor de finales del siglo XIII, es Escoto, que desarrolla el tema de la voluntad. Bueno, que otro autor que tiene una influencia nefasta, que es Occam. Fijaros, para entender lo que es el nominalismo de Occam, yo me quedo sobre todo con que él dice, Dios es omnipotente, cosa que yo la suscribo, menos la consecuencia que saca después. Si es omnipotente, puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, puede mandarme que le odie, y entonces odiar a Dios es bueno. Pero por favor. Bueno, pues esta cosa se da mucho y tiene el colmo del desarrollo de este voluntarismo y nominalismo, pues es Nietzsche, que es destructor totalmente, y los que siguen más o menos su corriente, que no sé, yo no sé por qué se ponen tan contentos cuando dicen que sigue una filosofía destructora. Todo lo que sea destruir me parece mal, pero bueno, si es destruir lo malo para que salga lo bueno, pero en este caso, bueno, no me quiero hacer una. Entonces, esta vía, en la actualidad, hoy, ya no la sigue nadie. No la sigue nadie. Y ahora estamos un poco en otra vía, que también analiza muy a fondo Aristóteles y Santo Tomás, que es la vía del sentimiento. La vía del sentimiento, y que ahora pues prácticamente es lo que prima a la gente. Lo que cuenta son los sentimientos, pero claro, los sentimientos no se pueden definir casi, se pueden describir, entonces es muy inestable y de ahí se encuentran con problemáticas que aumentan los suicidios, que hay enfermedades psíquicas muy raras, en fin, un montón de problemas. Y luego que hay una manipulación de la información, de la verdad, utilizando lo emotivo para... Bueno, es decir, que esto, ahora en la actualidad, estas tres vías, conocimiento aislado, voluntad aislada, sentimiento aislado, lo que vienen a decir es el fin de la modernidad.
posmodernismo intenta superar esto, pero claro, se queda que no puede, me parece, vaya. O dicen cosas muy bonitas, parciales, pero que no dejan de ser un poco chuscas, ¿no? El pensamiento líquido. El pensamiento va a ser líquido. Bueno, yo que soy químico, me repugna oír utilizar estas, que serán muy interesantes, pero no dejan de ser poco precisas y no son adecuadas para un filósofo. Solo tiene que ser riguroso. No gélido, pero sí riguroso. Entonces, bueno, nos encontramos con que estos grandes, pues, han llegado al ser. ¿Se les puede ampliar? ¿Se puede ampliar a Santo Tomás? Pues sí, señor. ¿Se puede ampliar a Aristóteles? Pues sí, señor, que es lo que hizo Santo Tomás. Aristóteles llegó muy lejos, llegó al mismo ser subsistente y a muchísimas otras cosas, pero él, ¿qué le añadió? Que este ser subsistente es personal. Hay una trinidad de personas y las explica muy profundamente, con las relaciones subsistentes, cada eso pues lo usa la filosofía, pero lo sabe por la revelación. En cuanto al hombre, lo mismo. El hombre, pues, es un ser no es un ser para la muerte, que dirían los existencialistas del siglo XIX, sino es un ser para la eternidad. Pues bueno, describir y explicar el tiempo y la eternidad, pues ya se ha demostrado que no es nada fácil. No es nada fácil, pero ellos lo consiguieron. Lo consiguieron. Si uno quiere seguir otro camino, pues se encontrará con lo que se suele decir pisando minas que explotan y encontrándose en callejones sin salida. Entonces, actualmente hay personas que han ampliado a Aristóteles, como lo hizo Santo Tomás, y a Santo Tomás. O sea, que han entendido lo que dicen, no despacharlo así sin enterarse, sino lo han entendido y lo amplían. Por ejemplo, es el caso de Leonardo Polo y todos sus discípulos polianos. Dice, él habla de la antropología trascendental. Y entonces dice, el hombre es cuerpo. Evidentemente te puedes pasar siglos estudiando lo que es el cuerpo. Es alma, que es principio racional que unifica todo ese cuerpo, y cuando ese alma no unifica el cuerpo, pues se muere y se descompone. Pero hay un nivel más profundo, que es el nivel de espíritu. Lo que dice es, su ampliación es, hay que llegar no solo hasta donde se puede pensar, sino más allá del límite. Es decir, que ya no los conceptos no te restrinjan el conocimiento. Entonces, pues bueno, si no hay ideas, si no hay conceptos, ¿cómo se puede avanzar? Pues él dice, sí que se puede avanzar. Esa es la ampliación. Se puede avanzar porque más allá de los conceptos tenemos los hábitos. Por ejemplo, el hábito de los primeros principios, que da mucho conocimiento, el hábito de no contradicción, la causalidad, y llega este espíritu, y este espíritu que es lo mismo que decía Santo Tomás, el acto de ser humano, lo que le constituye como persona, pero lo describe como espíritu, persona, coser, coexistencia. Y dice, tiene unos trascendentales similares a los que ponemos a Dios. En Dios ponemos tres trascendentales. Dios es el mismo ser subsistente, pero tiene el trascendental de la verdad, tiene el trascendental de
de la bondad y el trascendental, de la unidad. Entonces él los encuentra también en el hombre, no solo con conceptos, sino con una intuición del ser. Claro que el tema de la intuición en Santo Tomás, en Aristóteles es muy, muy potente, muy potente. No solo una inducción, sino que es, bueno, yo no soy capaz de explicarlo muy detenidamente ahora. Es muy potente, entonces fijaros, para daros cuenta de esta ampliación de Santo Tomás y de Aristóteles, nos dice, puede explicar que de el espíritu humano, lo más profundo, lo más íntimo, su acto, sale una luz transparente que es conocer antes de haber conocido cosas. Y que es lo que lleva a que la inteligencia entienda, conozca, a través de los sentidos en el hombre y en los ángeles más directamente. Otro de los trascendentales, él le llama donabilidad, pero es la tendencia a amar. Él ve un hábito de amar, la tendencia de amar que se da en todo hombre. Y después se encuentra la libertad, bueno, también la distinción del encontrar el bien y el mal, la sindéresis, lo anterior a la conciencia moral, pero encuentra la libertad. Claro, la libertad es el gran tema. El gran tema es ¿qué consiste la libertad? Elegir entre el bien y el mal, eso es una tontería. Porque elegir el mal es hacerse esclavo. Y es una fuerza para amar. Esto está más lejos, más cerca ya de lo que podemos llegar más lejos. Pero él aporta una cosa que no dice Santo Tomás, ni dice, por supuesto, Aristóteles. La libertad es un trascendental del espíritu que alcanza el futuro sin desfuturizarlo. Bueno, esto que parece muy difícil, quiere decir que no se basa en el pasado, en lo que ya tengo, ni se basa en el presente, que es lo que también tengo, sino que se basa en una cosa nueva que puedo hacer y que no existe. Por ejemplo, una poesía. La poesía no existe hasta que alguien la hace. Y eso es la capacidad. Bueno, y como esto podríamos poner muchas más cosas. Cosas que no existen, no se pueden programar. No se puede programar un Mozart. No se puede programar un filósofo. Hay que crear el humus para que crezcan y entonces viene la creatividad. La creatividad, y se puede explicar el amor, no como el sexo, como una tontería de estas, sino se puede explicar el amor como una donación. Bueno, por supuesto, cuando Santo Tomás explica además el mundo espiritual, pues recurre a lo que ya había recorrido San Agustín, la idea de la gracia, pero la lleva al fondo, pero claro, ¿cómo hemos explicado la gracia habitualmente? Yo lo he explicado muchas veces así, gracia actual, gracia habitual, no sé, y después están las controversias que se dieron en el siglo XVII con la controversia de Auxilis, cómo se compagina la libertad y la gracia. Santo Tomás lo resolvió muy bien. Todo es de la causa primera y de la causa segunda. Bueno, esto no es fácil de entender, pero todo es de Dios y todo es mío. ¿Cómo se compagina? Pues esto es lo que hay que pensar. Entonces, Polo lo que dice, si es que yo lo he entendido bien, es que la gracia es, bueno, lo que dice Santo Tomás es la gracia. No gracia actual y habitual, y no sé, que está bien, está muy bien. Dice, es un don por el cual Dios existe en nosotros. Claro. Según la idea que uno tenga de Dios,
Si es una idea pequeñita o una idea mecanicista, pues claro, sale un churro. Y si tiene una idea más profunda, pues saldrá una cosa mucho más bonita. Dios habitando en mí. Bueno, pues Pollock dice lo mismo, pero lo pone al nivel de lo más profundo, al nivel personal, no solo al nivel de un concepto. Bueno, como esto hemos visto física, metafísica, pero además hay otro tema que los dos lo tratan de maneras muy similares, que es las virtudes. Sin virtudes, el hombre se convierte en un monstruo o en un amorfo. Y entonces él estudia muy bien todo el mundo de la virtud. Como oía uno que decía, no, ya no hay que hablar de virtudes, hay que hablar de valores. Venga, hombre, venga. Piensa un poco, caramba, que es gratis, es gratis. Pero les da como miedo, ¿no? Bueno, pues hay que enfrentarse con la verdad, que sea agradable o desagradable. Bueno, pues el mundo de las virtudes, una de las características de la modernidad y de la posmodernidad es que no encuentran virtudes en el hombre. Fijaros que Lutero dice, el hombre es totalmente malo. Bueno, pues esto sale por todas partes. Ahora, no deja de ser muy contrario a la fe católica, pero ahí está lo que ocurre. Entonces, quizá una de las cosas que yo propongo aquí en esta pequeña charla, que es volver a los grandes pensadores. Cuando Satanás tienta a Eva, ¿cómo la tienta? Pues prometiéndole una ciencia muy inteligente, pero que la va alejando de Dios. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahora? Pues lo mismo, cosas que hay gente que se piensa que una cosa es verdad porque es muy difícil de entender o porque es muy complicada. Pues eso no puede ser, Bueno, a veces puede ser dificilísimo de entender, pero los que saben de verdad lo saben decir en plan sencillo. Y entonces, pues ese es nuestra tarea, volver a los grandes, que yo los veo en estos tres, y muchos otros discípulos suyos que lo hacen muy bien. El pensamiento oriental y cosas de eso no aporta casi nada, porque la idea que tienen de Dios es el panteísmo o cosas mucho más reducidas. Lógicamente no puede dar mucho de sí, pues es que y de hecho no ha dado mucho de sí. Hay cosas difusas, subjetivas, de estar tranquilo, de no sé qué, estar dormido. Me parece una bobada, a mí me parece una bobada. Yo quiero estar muy despierto, no que me duerman. Pero bueno, entonces esto es lo que me sugiere a mí hoy, 2026, la fiesta del 28 de marzo, la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Aprovechar el pensamiento de los grandes y en la medida que podamos ampliarlo. Hay mucha gente que lo ha hecho. El último descubrimiento que he accedido es cómo funciona el conocimiento. Pues esto lo ha hecho muy poca gente, y saber que el entendimiento es creativo y nos perfecciona. Y podemos crecer hasta el infinito, casi. Es decir, que darnos, que es lo que hace Santo Tomás, Aristóteles y Polo, darnos una visión abierta al conocer, abierta al amar, que no es una tontería como dicen tantos, y abierta hasta al sentir. De hecho, Santo Tomás, cuando habla de los sentimientos, dice, hay un ordo amoris, un orden del amor. Y, en fin, y lo relaciona el amor, la tristeza o la ira, lo relaciona con la física, y la física es una cosa muy bonita,
una cosa que además sirve para la vida. Porque, claro, decir que hay que destruir la moral y que si el mundo se acaba, Zaratustra, y todo, pues, eso no da para nada, da para volverse loco, ¿eh? Que es lo que le pasa a Nietzsche y le pasa a muchos. Y bueno, yo comprendo que esto sea discutible, ¿verdad? Pero a mí me parece muy claro. La formación que yo he recibido ha sido mirar y después pensar. No sacar las cosas de mi pensamiento, sino mirar la realidad y después utilizar caminos que que me permitan llegar lo más lejos posible. Y con esto os digo que lo que le ocurrió en Toulouse a Santo Tomás, mejor dicho, a su cuerpo, porque allí estaba en el convento de los dominicos, estaba enterrada la cabeza de Santo Tomás. En la Revolución Francesa, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron muchas barbaridades, muchas, con las que estamos pagando todavía, pero una de ellas fue coger la cabeza enterrada de Santo Tomás y tirarla al río. Pero ¿cómo se puede ser tan fanático? ¿Cómo se puede ser tan corto intelectual? Bueno, ¿qué más me da? ¿Una cabeza o dos? Es que me es igual. Pero las cosas son como son. Y con esto lo dejo.